Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a muchos con la boca abierta, y es que parece que los planes de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, sí, estoy hablando de ** planes Can Yaman y Demet Özdemir ***, han sufrido un giro inesperado, un giro que nos hace preguntarnos, ***, ¿qué pasó? ***. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo de cerca cada paso de Can Yaman y Demet Özdemir desde que hicieron magia juntos en Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó la pantalla, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Desde entonces los rumores de un romance, sus apariciones juntos, y hasta su supuesta ruptura y posterior reconciliación, han sido tema de conversación constante. Pero lo que ha surgido recientemente y que es el foco de nuestro vídeo de hoy, es mucho más concreto, y parece que involucra proyectos profesionales y un cambio de rumbo que nadie esperaba. Antes de sumergirnos de lleno en este drama turco que parece digno de una serie, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de nuestra comunidad, si te encanta estar al día con todo lo que pasa con tus actores favoritos, si disfrutas de análisis y un poquito de misterio, entonces este es tu sitio. Dale a ese botón de *** suscribirse ** ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ya verás que te prometo contenido que te va a encantar. Ahora sí, vamos a la pregunta del millón, ***, ¿qué pasó con los planes de Can Yaman y Demet Özdemir, ***? Resulta que, según varios medios turcos y fuentes cercanas a los actores, había grandes expectativas puestas en una posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir para un nuevo proyecto cinematográfico. Se rumoreaba con fuerza la participación de ambos en una película, una que prometía ser un gran éxito, teniendo en cuenta el poder de convocatoria de estas dos estrellas. Imaginen la escena: Can con su carisma arrollador y su físico de infarto, y Demet, con su talento y su dulce sonrisa, unidos nuevamente en la pantalla, pero esta vez en un formato diferente con un guión que seguramente explotaría su química de una manera nueva. Los rumores sobre esta película llevaban circulando desde hace meses. Se hablaba de un guión muy interesante, de una producción ambiciosa y, sobre todo, de la ilusión de los fans por volver a verlos juntos, esta vez en el cine, un medio que les daría la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral de una forma más profunda. Muchos ya se estaban imaginando las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, y el impacto que tendría esta unión en la industria. Era, para muchos, el proyecto soñado. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte intrigante y un poco desconcertante de la historia, las cosas no han salido como se esperaban. Las fuentes apuntan a que ***, los planes para esta película han sido cancelados o, al menos, pospuestos indefinidamente ***. Y lo más curioso es que los motivos detrás de esta cancelación no están del todo claros. Como suele ocurrir en estos casos, hay especulaciones, hay rumores, pero no hay una declaración oficial contundente que nos dé todas las respuestas. Una de las teorías que ha cobrado fuerza es que la cancelación se debe a ***, diferencias creativas ***. A veces, cuando se juntan dos talentos tan grandes y con visiones tan particulares, puede ser complicado llegar a un consenso sobre cómo debe ser el proyecto. Quizás hubo desacuerdos sobre el guión, sobre la dirección, sobre los personajes, o incluso sobre la logística de la producción. Es un escenario plausible, especialmente en la industria del cine, donde la visión del director y la de los actores principales pueden chocar. Otra posibilidad que se está barajando es que las ***, agendas apretadas *** de ambos actores hayan jugado un papel importante. Can Yaman, como saben, ha estado explorando oportunidades internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad. Ha estado involucrado en proyectos para la televisión italiana y se le ha visto en eventos importantes. Por su parte, Demet Özdemir también ha estado muy activa, con proyectos en Turquía y participando en campañas publicitarias de gran envergadura. Compaginar las agendas de dos estrellas tan demandadas para un proyecto de esta magnitud, con los rodajes, los viajes y la promoción, puede ser una tarea titánica. Es posible que, a pesar de la voluntad inicial, las complejidades logísticas hayan hecho que la película sea inviable en este momento. También hay quienes sugieren que el ***, aspecto personal *** podría haber influido. Si bien es cierto que su relación pública ha pasado por altibajos, y que en algún momento se dijo que habían terminado,
también ha habido señales de que podrían haber retomado su relación o al menos mantener una amistad cercana. En cualquier caso, la dinámica personal entre dos personas, incluso si son profesionales, puede influir en las decisiones de trabajo. Quizás tras una conversación profunda, o por motivos que solo ellos conocen, decidieron que este no era el momento adecuado para trabajar juntos en este proyecto específico. Lo que sí parece ser un hecho es que si bien la película como tal se ha caído, la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos en el futuro sigue latente. No deberíamos descartar esta opción por completo. A veces las cancelaciones de proyectos son simplemente desvíos en el camino, oportunidades que se presentan y que por una u otra razón no se concretan, pero que abren la puerta a otras colaboraciones futuras, quizás incluso más exitosas. Es interesante notar cómo estas noticias generan tanto revuelo entre los fans. La expectación por ver a Can y Demet juntos nuevamente era altísima. Sus seguidores han creado comunidades enteras en redes sociales, esperando el momento de verlos compartir pantalla otra vez. Y es normal que ante una cancelación haya decepción, pero también mucha curiosidad por saber qué ha pasado realmente. Imaginen la decepción de los productores y del equipo de guionistas que habrían estado trabajando en esta película, con la ilusión de contar con dos estrellas de este calibre. Las inversiones, los planes de rodaje, todo debe haberse paralizado. Es un golpe, sin duda, para todos los involucrados. Por otro lado, esta situación también nos hace reflexionar sobre la industria del entretenimiento en Turquía y en el mundo. La fama de Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa, y cualquier proyecto en el que participen tiene un gran potencial de éxito. Sin embargo, también demuestra que no todo está garantizado y que, incluso con los mejores talentos, hay factores que pueden impedir que un proyecto salga adelante. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir individualmente? Pues bien, ambos siguen siendo dos de los actores más solicitados y con mayor proyección. Can Yaman continúa con sus proyectos internacionales y parece estar muy enfocado en consolidar su carrera fuera de Turquía. Su presencia en Italia es una prueba de ello, y seguramente seguirá explorando oportunidades en otras partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz muy versátil y con un gran carisma. Ha participado en proyectos que han sido muy bien recibidos en Turquía y sigue siendo un rostro muy importante en la publicidad. Su carrera también parece estar en una fase ascendente, y es probable que la veamos en nuevos dramas y quizás también en cine. La verdadera incógnita es si esta cancelación de la película conjunta afectará a su relación personal o profesional en el futuro. ¿Se verán de nuevo? ¿Se evitarán? O por el contrario, ¿esta experiencia les servirá para crecer y quizás en el futuro intenten algo diferente? El tiempo, como siempre, nos dará las respuestas. Lo que sí podemos decir con certeza es que la noticia de la cancelación de esta esperada película de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido a sus seguidores y ha generado un debate intenso en las redes sociales y en los foros de fans. Las especulaciones son muchas y la falta de una explicación oficial detallada solo alimenta la curiosidad y el misterio. Pero recordemos, amigos, que en el mundo del espectáculo, las cosas cambian a un ritmo vertiginoso. Un proyecto que hoy parece cancelado, mañana puede resurgir de sus cenizas con un nuevo enfoque o un nuevo equipo. Y dos actores que hoy no trabajan juntos, el día de mañana pueden ser la pareja protagonista de la próxima gran producción. Así que aunque hoy tengamos que lamentar la cancelación de esta película, no perdamos la esperanza. La magia de Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, y estoy seguro de que, de una forma u otra, ambos seguirán dándonos grandes momentos en sus carreras individuales y, quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a cruzarse en algún proyecto que nos emocione a todos. Para resumir brevemente lo que hemos hablado, había planes muy sólidos para una película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, una que generaba muchísima expectativa. Sin embargo, por motivos que aún no están del todo claros, y que podrían ser diferencias creativas, agendas apretadas o incluso aspectos personales, estos planes han sido cancelados o pospuestos indefinidamente. A pesar de este revés, tanto Can como Demet continúan con sus exitosas carreras y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro sigue abierta. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Cuáles son sus teorías sobre esta cancelación? ¿Están decepcionados por no verlos juntos en esta película? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus pensamientos y debatir este tema con ustedes.
Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, para que estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias y sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.